La maldición de las sombras. Esta es una leyenda que mi abuelo nos contó cuando aún podía hablar. Sucedió en los tiempos de la Guerra Cristera, en los que la iglesia fue perseguida por el gobierno con el fin de deshacer todas las sectas religiosas que se formaban en la zona de los Altos de Jalisco. Y es que esta anécdota nos la contaba cada vez que tenía oportunidad. Con el tiempo enfermó y ya no podía hablar, pero en su funeral todos hablaban sobre su historia y ahora se las quiero compartir. Mi abuelo en aquel entonces tenía si acaso unos 15 años cuando estaba enlistado en el ejército. El pelotón donde se encontraba, él era el menor. El capataz Rubén González es quien tenía el mando. Por lo tanto, era a quien se le tenía que respetar y seguir órdenes. Apenas tenía poco tiempo mi abuelo de haberse enlistado cuando el capataz les dio la indicación a su pelotón que debían ir a un templo ubicado cerca de Tepatitlán de Morelos, debido a que se estaban reuniendo de forma ilegal una secta de religiosos. Y precisamente, al llegar al lugar, se encontraron con las puertas selladas del templo. Golpearon hasta que por fin las puertas crujieron y se abrieron. Allí vieron a varios monjes reunidos orando ante una enorme cruz. El capataz entró y les gritó que pararan, pero ellos seguían orando. Como no le hicieron caso, dio la indicación de que los fusilen, pero nadie del pelotón quería hacerlo. Apenas la guerra cristera estaba comenzando y matar a un monje o cura significaba el pecado mortal y les tenían mucho respeto. El capataz, muy molesto, tomó su pistola y la descargó con el compañero de a un lado de mi abuelo. Volvió a dar la indicación y todos levantaron las armas para descargarlas ante los monjes. Mi abuelo cuenta que él también levantó la suya, pero nunca la detonó, solo fingió disparar. El ruido y el humo terminaron. Ya se podía ver a los monjes tirados en el suelo, y sin que eso fuera suficiente, el capataz dio la indicación de que quemaran el templo. Uno de los soldados acumuló los cirios, Biblias y papeles que se encontró en una esquina, y le prendió fuego. Rápidamente, las llamas se alzaron al techo, pero cuando todos creían muertos a los monjes, uno de ellos se arrastró hasta el altar y sacó una cruz de bronce. La apuntó hacia el pelotón y les levantó una maldición. Malditos quedarán los hombres que fusilaron a los monjes de Dios, y las sombras se los tragarán vivos. El capataz tomó su pistola y la descargó en el monje. La cruz de bronce cayó al piso, resbalando hasta los pies de mi abuelo. Tomó la cruz y antes de que se diera cuenta el capataz de ello, les dio la indicación de que salieran de allí. Se quedaron bastante tiempo observando cómo el templo se quemaba. Mi abuelo decía que mientras esto sucedía, las llamas formaban rostros y el humo aullaba igual que un lobo. Esto los alarmó más y pidieron al capataz que se retiraran, pero él quería ver arder el templo, así que tuvieron que quedarse allí a esperar que todo se acabara. Pasaron un par de horas para que todo se consumiera. Mi abuelo, mientras tanto, guardó la cruz de bronce en su mochila. Algunos soldados fueron a revisar los escombros que apenas quedaron del incendio. Fue entonces que el capataz les pidió que se reunieran. Les dio la indicación de que se encontró otra secta reunida cerca de allí, y él tenía que ir a investigar. Sin embargo, les advirtió que se ubicó al resto de la gente que conformaba el templo quemado, y estaban huyendo muy cerca de donde se encontraban ellos y tenían que ser fusilados. Además les advirtió que si se enteraba que no se acataron sus órdenes, él mismo se encargaría del pelotón completo. Mi abuelo lo que menos quería era tener que matar a alguien inocente o que lo obligaran a hacerlo. Pero no tenía de otra más que seguir las órdenes. Y así el pelotón partió de inmediato. Se adentraron en el cerro en lo profundo de la noche.
La luna, en su punto más alto, otorgaba un brillo suficiente para que pudieran caminar entre la maleza, además de que pudieron esquivar muy bien ramas y arbustos, pero a su alrededor se podía apreciar un silencio terrible. Cualquier ruido que escuchaban, todos volteaban a mirar para saber de qué se trataba. Era obvio que estaban inquietos por la maldición del monje. En eso, uno de los soldados se quedó quieto, indicando que acababa de ver algo. Comentó que quizás se trataba de una persona, pues pasó corriendo entre los árboles. Uno de los soldados se acercó y le mencionó que quizás era una sombra extraña, de esas que solo salen en la noche a pasear. Un poco más tranquilos, siguieron su misión adentrándose más en el cerro. Comenzaron a platicar entre ellos. Tenían muy poco de conocerse. De repente, los dos soldados que estaban a la cabeza se quedaron en silencio. Les hicieron saber a los demás que escucharon que alguien corría cerca de donde estaban, así que los siguieron. Llegaron a la orilla de un río donde se dieron cuenta que una mujer ya vieja, de muy elevada estatura, se encontraba a la mitad del río. Aquella mujer estaba sumergiendo algo en el agua. Pareciera que aquello que metía volvía a salir, pero ella insistía en sumergirlo. Los dos soldados no lograron ver de qué se trataba hasta que la anciana lo soltó. Se trataba del cuerpo de un hombre a quien mi abuelo identificó de inmediato. Era el capataz de su pelotón, quien flotaba sin vida en medio del río. Y en eso, la anciana volteó a verlos y con una sonrisa horrible no les quitó la mirada de encima. Uno de los soldados le advirtió que no le tenía miedo y que la acabaría en cualquier instante, así que se adentró al agua y a pocos metros de toparse con ella, la anciana se desvaneció. El soldado, aún así, golpeó el agua con su bayoneta y al aire también, pero todo fue inútil. El cuerpo del capataz seguía flotando a mitad del río, y antes de que el soldado lo tomara, algo no lo dejó hacerlo. Se dio la vuelta y les dijo a sus compañeros que él no estaba de acuerdo en haber matado a los monjes, y ahora cargaban con una maldición de la iglesia, todo a consecuencia del capataz, y ahora muerto, ya no tenían reglas que seguir. Todos estuvieron de acuerdo. Mi abuelo se sentía muy aliviado por esto. Dejaron el cuerpo del capataz a mitad del río. Jamás supieron cómo lo emboscaron, pero lo que menos sabían es que las cosas apenas estaban comenzando. Se alejaron lo más que pudieron y después de 20 minutos de estar caminando encontraron una vereda, pero esta se les hizo muy familiar. Los llevaba a la orilla del río nuevamente. Y al acercarse más, pudieron ver que, aún atorado a la orilla, estaba el cuerpo del capataz. Todos estaban confundidos. No era posible que hubieran caminado en círculos y llegaran al mismo sitio. Sí, perfectamente, partieron en forma recta. Uno de los soldados se desesperó tanto que les dijo que él se regresaría. Nadie podía decirle que no, así que se adentró solo al monte. El pelotón esperó ahí en la orilla del río. Pasaron otros 20 minutos cuando encontraron otra senda, la cual nuevamente les pareció muy familiar, pero ante ellos la figura de un hombre caminaba para encontrárselos. Se trataba del soldado que regresó por su cuenta. Todos coincidieron que se trataba de una tontería, de algo que no tenía sentido. Pero uno de ellos se dio cuenta que la luna seguía en la misma posición, y aunque caminaran varios kilómetros, ya tenía que haber cambiado a otro punto. Estaban sellados en las sombras y no podían salir. Uno de los soldados mencionó que ya estaban malditos y condenados por Dios. A donde fueran, era el mismo panorama de sombras. En eso se comenzaron a escuchar ruidos entre los árboles. La risa de una mujer se oía a su alrededor. Mi abuelo sacó la cruz de bronce y se la pegó al pecho para protegerse. Fue cuando uno de los soldados les dijo a los demás que le daría muerte a aquella bruja,
y que probablemente así podrían salir de ese embrujo. Otro de ellos comentó que era mejor capturarla. En eso, aquella mujer anciana se les volvió a aparecer de entre los árboles. Nadie sabía qué hacer. No sabían si dispararle, capturarla o hablar con ella. Y en eso, ella les preguntó: ¿Han visto a algún monje? La pregunta les incomodó. Entonces, uno de los soldados apuntó a la anciana y la amenazó de muerte para que los dejara irse de allí. Aquella mujer solo se rió de ellos, y de repente la luna se ocultó entre las nubes, dejando a todos en total oscuridad. Uno de los soldados disparó a donde se encontraba la bruja, pero ninguna bala dio en el blanco. Entonces mi abuelo tuvo una idea. Se ofreció por buscar un sendero y que los demás lo esperaran en un solo lugar. No les pareció mala idea. De este modo, mi abuelo se encaminó en busca de ayuda. Conforme avanzaba, se percató que ya había pasado más de 30 minutos caminando, hasta que se encontró con una casa. Tocó un par de veces y abrió la puerta a la anciana con la que se toparon anteriormente, pero aquella anciana lo detuvo. Le mencionó que contra él no había ningún castigo y podía irse, que los demás se quedarían atrapados en la oscuridad enfrentando sus temores. Mi abuelo le insistió en que tenía que ayudarlos, pero ella le mencionó que el castigo venía desde alguien mucho más fuerte y poderoso de lo que alguien se pudiera imaginar. La anciana le mostró el camino por el cual podría seguir, y antes de irse, le recomendó que se fuera de la tierra de los altos, pues las cosas se pondrían peor. Y además, que no intentara volver, pues lo único que ganaría mi abuelo sería perderse. Mi abuelo siguió caminando el sendero que le enseñó la anciana hasta que llegó el amanecer, pero decidió no hacerle caso a la anciana, a lo que al primer pelotón que se encontró les informó sobre sus compañeros. Fueron inmediatamente a buscarlos, pero jamás dieron con el río o con el lugar donde su pelotón debía estar. Buscaron por horas, pero jamás dieron con ellos. Mi abuelo no tenía ni idea sobre qué decirles. Él estaba muy seguro de lo que pasó, e incluso les mostró la cruz de bronce. A pesar de eso, no fue prueba suficiente para seguir buscando a su pelotón. Ahora que mi abuelo falleció, lo sepultaron con la cruz de bronce en sus brazos. La valentía de mi abuelo al no dispararle a los monjes le ayudó mucho para sobrevivir al encantamiento de aquella anciana. De los demás soldados, jamás se supo nada de ellos. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.